Muy buenas noches, el Señor les bendiga esta noche gloriosa y poderosa. Es una noche de reflexiones, ya que estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa. Para el pueblo cristiano, el pueblo católico, se está celebrando o estamos conmemorando. Es una conmemoración de lo que aconteció con el Señor Jesucristo, de su obra redentora, de todo lo que Él hizo. Entonces es una conmemoración que el pueblo creyente, el pueblo cristiano y el pueblo católico recordamos todo lo que se llama la pasión de Cristo, lo que vivió en ese tiempo. Pero yo quiero ir más allá el día de hoy. Y es no solamente conmemorar o recordar algo que sucedió hace más de 2000 años, sino hasta qué punto cada uno de nosotros como pueblo cristiano podemos decir que creemos realmente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Me vas a decir, ¿cómo así, profeta? ¿Por qué estás diciendo eso? Bueno, lo digo por varios motivos me incluyo a mí misma por algo que me aconteció el día sábado, que ahora en el transcurso de este en vivo les contaré. Y es hasta qué punto nosotros, como creyentes en Cristo, el resucitado, creemos que eso que aconteció fue real. ¿Hasta qué punto nuestra fe es sólida en ese sentido? ¿Y qué cosas podrían movernos de nuestra fe? Es importante que verdaderamente nos examinemos en este tiempo para saber en quién hemos creído y qué tan fuerte es nuestra fe en Cristo Jesús, en sus promesas, en su palabra, en lo que Él nos dejó escrito. Qué tan fuerte es en nuestras vidas. Debemos reflexionar en este tiempo si verdaderamente creemos que lo que el mundo entero está conmemorando, recordando, verdaderamente lo creemos o lo asimilamos. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas, aún creyentes en Cristo Jesús, simplemente es un tiempo más, una época para ir de vacaciones, es una época para disfrutar con la familia. No está mal eso. Nada de eso está mal. Pero personalmente yo creo que aparte de todo eso, que podamos estar con nuestra familia, disfrutar con ellos, que también podamos estar con nuestro Dios y disfrutar con Él. Eso es algo que debemos tener en cuenta, que estamos conmemorando, estamos recordando, pero recordar de una manera introspectiva hacia adentro de nosotros, qué ha pasado en cada una de nuestras vidas, por lo cual nosotros celebramos este tiempo. Un ejemplo de eso, bueno, voy a dar mi testimonio. En 1986.
86, no, perdón, 1988. Tuve mi primer encuentro con el Señor, o sea, tuve mi encuentro con Dios para esta misma época de Semana Santa. Llegué a una iglesia cristiana, se estaba predicando allí la palabra, lo que había acontecido con el Señor en esos días de la cruz. Y yo, cuando hicieron un llamado al frente, dijeron qué personas querían recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Yo pasé. Quiero decirles que con tal convicción pasé al frente que fui la primera o fui la única persona de los que pasamos al frente ese día que me arrodillé y con sincero corazón yo le entregué todo mi corazón al Señor, toda mi vida al Señor ese día. Eso fue para, como les digo, para una Semana Santa, pero fue para un Viernes Santo. Entonces yo hice mi entrega al Señor de corazón. O sea que para esta época estoy de cumpleaños en el Señor, cumpleaños de haber conocido esa persona maravillosa y lo que Él hizo por mí allí en la cruz del Calvario. Fue por esta época. Al año siguiente de haber yo recibido ese mensaje de salvación, de haber aceptado al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, lo hizo mi madre. Y curiosamente a ella le pasó algo tremendo, y es que todos nosotros, sus hijos, salimos a diferentes partes. Yo salí con mis hijos y mi esposo, y los otros 3 hermanos míos estaban también con sus familias. Total que ella se quedó sola, exactamente para una época de estas de Semana Santa. Y allí, en la soledad del apartamento que ella estaba habitando, ella se sintió vacía, sintió que le hacía falta pues nosotros, sus hijos, pero que no estábamos ahí. Y empezó a pensar muchas cosas y se fue meditando ella, o sea, introspectivamente fue mirándose hacia adentro toda su vida y todo su ser, y se dio cuenta que siempre había estado sola. Y por primera vez ella se acercó a un lugar y allí recibió también al Señor en su corazón, y empezó a sentir que no importara que ella estaba sola de personas alrededor de ella, porque el Dios de toda la tierra estaba con ella. Y ahí fue cuando mi madre aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Le habló a alguien? No le habló a nadie. Fue el mismo Espíritu Santo de Dios que le habló a ella, solita en su apartamento. Ahí en la soledad del apartamento donde ella vivía. Y la instó a que fuera a un lugar y que allí abriera su corazón y le entregara su vida al Señor. ¿Por qué cuento esto, queridos? Por 2 cosas. Una, tanto ella como yo, con 1 año de diferencia, recibimos al Señor en una época como esta. Y 2, porque ambas lo hicimos con plena convicción. Nadie nos dijo, háganlo. Pero hubo alguien que hemos estado estudiando en este tiempo,
que es el Espíritu Santo, que nos convenció. Y empezamos a sentir cosas diferentes, a vivir cosas diferentes, a ser diferentes. Y esto tiene que ver mucho con la palabra que quiero transmitir hoy hacia cada uno de ustedes, porque considero que este es un tiempo especial para acercarnos al Señor. Es un tiempo en el que debemos mirar qué ha pasado en nuestra vida, cómo hemos estado, si lo que hemos vivido realmente ha sido fructífero o no, o ha tenido sentido o no, o estamos solos o estamos acompañados. Porque este es un tiempo, queridos, en que mucha gente, muchas madres y padres se sienten solos. Aún hombres y mujeres de mediana edad, jóvenes, se sienten solos. Y esta es una invitación para ti, querido, querida, a que te acerques al Dios Todopoderoso, porque Él está ahí y vive para siempre. Y no solamente está, Él te observa, camina contigo, te cuida en las noches cuando duermes, está pendiente de ti en todo momento. Está esperando que tú abras tu corazón y le digas: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador en este día. Y hablarle al Señor y decirle cómo te sientes. Bueno, yo tuve la gran sorpresa este sábado que les voy a contar ahora. Pero primero voy a leer la palabra de Santiago 2, del 14 al 26, y dice de esta manera. Santiago nos dice: la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Entonces, queridos, la palabra dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais nada de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es bien confrontante, queridos. La fe sin obras. Si alguien dice tener fe en Cristo Jesús, y aquí vamos a ir mucho más allá de las obras materiales, porque Pablo está colocando aquí un ejemplo de alguien que tiene alguna necesidad y uno le dice: sí, claro, pero ve y ora y el Señor te va a responder. ¿Acaso esa fe sin la obra es muerta? Diríamos sí, claro, porque no hizo completo el trabajo.
No le dijo, claro, yo te puedo colaborar, aunque sea te doy esto para que te cubras del frío, o te doy esto para que te alimentes. Aquí Pablo da a entender que si nosotros no accionamos, esa fe es muerta. Pero no hay cambios en su vida si en la vida de una persona que dice tener fe en Cristo Jesús no hay cambios en su vida. Es posible que esta persona simplemente apruebe las enseñanzas del Señor, las enseñanzas cristianas, intelectualmente. Lo cual allí sería una fe incompleta, porque a veces creemos en una forma intelectual, pero no accionamos. La fe verdadera, dice el estudio que estamos haciendo, transforma nuestros pensamientos y nuestras conductas. A ver, nos colocamos en contexto. Recién, como yo les estaba diciendo, por esta misma época que acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, inmediatamente, al segundo día, empecé a tener cambios significativos. Para ese entonces yo tenía una situación bien difícil en mi casa, que ya la he contado varias veces, y esa situación me llevó a fumar un paquete diario, como por espacio de 6 meses. No fue más, pero fue así. Tan pronto yo recibí o abrí mi corazón al Señor, al otro día me fui a prender un cigarrillo. ¿Y qué han de creer ustedes? Me dio de todo, queridos, de todo. Y no pude fumar ese cigarrillo. Me dio rebote, me dieron náuseas, me dio dolor de cabeza, me dio mareo, me dio de todo. Y ahí supe yo que sí había pasado algo. Que tan pronto yo abrí mi boca y acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, Él verdaderamente sí entró. Y empezó a hacer cambios en mi vida muy sutiles. Porque uno piensa que los cambios son rápidos. No, van con el tiempo. El Señor se toma su tiempo con cada persona, de acuerdo a qué, a su carácter, a su personalidad. De acuerdo a todo eso, el Señor toma el tiempo con cada persona para ir haciendo cambios significativos. En mí fue de esa forma. Y empezar a experimentar paz, porque no la tenía. Y definitivamente el cigarrillo se quedó hasta ahí. De ahí para allá no pude volver nunca jamás en mi vida. Es más, detestaba que alguien fumara a mi alrededor. Entonces vinieron cambios en mi manera de actuar. El Señor empezó a trabajar conmigo de adentro hacia afuera. Empieza Él a transformar nuestra conducta, a tal punto que yo era una mujer muy pasiva, muy sumisa, y el Señor empezó a trabajar con mi carácter. Y cuando Él empezó a trabajar con mi carácter, sacó una mujer esforzada, valiente, sin miedo, que siempre trato de ir hacia adelante, que le creo al Señor. Pero si nuestra vida, después de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, permanece igual, aunque hayamos confesado nuestros pecados, aunque hayamos dicho, te aceptamos y te recibimos en nuestro corazón, pero no hay una disposición de cambio, esa es lo que dice Pablo, que esa fe es muerta. En realidad no ha creído intelectualmente,
con la mente, mas no ha asimilado en su corazón. Y eso es lo que el Señor necesita que hagamos en este tiempo. No es una fe intelectual como cuando yo sé, por los estudios que hago, que en tal época hubo la Segunda Guerra Mundial, en tal otra pasaron ciertos eventos y me voy documentando. Eso es intelectual. Pero cuando involucramos el corazón, cuando le decimos al Señor, sí, Señor, haz los cambios que tengas que hacer en mí, Él se los toma en serio. Y Él sí empieza a trabajar y a hacer los cambios necesarios. Los que Él sabe que tú y yo debemos tener. Entonces, después de confesar que Jesucristo es nuestro Salvador, pero no dejamos operar en nuestro corazón la vida de Él, esa fe es muerta. No creemos las verdades que afirmamos creer, solamente de labios hacia afuera. Y aunque es cierto que nunca podremos ser salvos por nuestras acciones o por nuestras obras, Efesios lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es coger yo y alimentar a una persona que tiene una necesidad. Eso viene como consecuencia de haber creído, pero eso no me va a hacer a mí salvo, porque muchas personas que tienen mucho dinero hoy en día, quizá apartan algún dinero para una fundación o para una iglesia, o lo dan a los pobres, a gente que tiene mucha necesidad, pensando que al dar ese dinero o al dar esa ropa, esa comida, lo que sea, están haciendo un camino de salvación. Están haciendo una escalera para llegar a Dios, y que el día que se mueran esas obras van a ser contadas por justicia. No es así. Qué pena quitarte ese velo esta noche, pero no es por obras. Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y no es por obra, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces la gente que tiene mucho dinero y es rica, pues se gloriaría. Por mí, esa persona tuvo una casa. Por mí tiene un trabajo. Por mí no se está muriendo de hambre. Yo lo recogí de la calle. Entonces sacarían pecho y dirían, fue por mí. Y ahí se estarían gloriando cada uno. Y dice que la fe es por gracia, la fe que nos dio el Señor. Es una gracia inmerecida. Lo primero que coloca el Señor en nuestra vida, cuando entregamos nuestra vida al Señor, es fe. Una fe que comienza pequeñita. Quiero decirte que esa es una fe que debe ir creciendo a medida que crecemos en el Señor. Así como cuando un bebé nace, cada día va aprendiendo algo nuevo, cada día va desenvolviéndose en el mundo de una forma pequeña, va aprendiendo a balbucear unas palabras, aprende de que si llora de tal manera, llama la atención de sus padres, aprende que si quiere comida, llora de cierta forma o llama la atención de sus padres. Luego se empieza a gatear, luego empieza a caminar, luego empieza a comer solito. Así es la fe, queridos, va de aumento en aumento.
en nuestras vidas. Y llega un punto no, todo el tiempo de la vida de una persona creyente. Y hablo creyente tanto para la Iglesia Católica como los creyentes en el cristianismo. Porque he conocido muchas personas de la Iglesia Católica con mucha fe. Mucha fe. Y es una fe genuina en Cristo Jesús. Muy genuina. Entonces aquí no tiene que ver las religiones, tiene que ver la relación en Cristo Jesús. Y estas personas van aumentando de día en día y van cambiando. Se ven los cambios en la persona. Pero también te quiero contar que nuestra fe muchas veces en nuestro caminar con Cristo se prueba. Eso me pasó a mí el sábado. Tuve un inconveniente fuerte, tuve un problema bastante fuerte con una persona en mi casa, a tal punto que en esa tarde del sábado, después de todo lo que ocurrió, que fue fuerte, yo sentí que para qué había creído. Yo sentí eso. Quiero ser muy sincera. Ustedes saben que no cubro nada porque son cosas que nos pasan a los seres humanos. Y tal vez alguien está mirando este en vivo y se está identificando conmigo. Lo cuento es porque sé que hay personas que han pasado ese tipo de situaciones. Entonces me puse a pensar que tanto tiempo de ser creyente, ¿para qué había servido? Y empezó un bombardeo en mi mente, pero tremendo, como a querer dudar de todo lo que ha pasado en mi vida hasta el día de hoy, de si era que estaba verdaderamente en el camino correcto o estaba incorrecta, de para qué me había servido tantos años de creer en Cristo Jesús si no veía cierto tipo de cambios tanto en mí como en las demás personas de mi casa. Todo eso me cuestioné, queridos. Fue una confrontación, pero quiero decirte que fue importante, fue interesante, porque ese tiempo de mi vida era necesario ser probada mi fe. Quiero decirte que ese día mi fe bajó a cero. Y la noche, el día siguiente asistí al servicio en una iglesia y allí le pregunté al Señor, bueno, yo he creído tantos años en ti y no veo los resultados que esperaba. No los veo. Y el Espíritu Santo me habló clarito y me dijo, no es por obras para que nadie se gloríe. Número 1. Número 2. El enemigo toma a ciertas personas para dañarte, para tratar de que mengues en la fe en mí. Entonces no le des lugar al diablo, porque aquí en esta escritura está diciendo, también los demonios creen y tiemblan. Ellos han creído en Cristo, claro, ellos creen la obra redentora, pero tratan de dañar la fe del creyente genuino para que tú dudes. Y no está mal de que de pronto dudes algún día. Dios sabe que eso puede pasar y va a pasar, porque tiene que ser probada nuestra fe.
en el Cristo resucitado y vivo. Y el Señor también me dijo que el enemigo usaba mucho a esta persona de mi casa para dañarme, para tratar de sacarme del camino de su camino, del camino del Señor. Entendí que esto no era algo natural, que era una obra del mismo, era una obra satánica para destruirme y destruir las convicciones de fe que siempre he tratado de mantener. Y me dijo el Señor que Él estaba trabajando, que siguiera creyendo, porque lo que estaba esperando va a llegar. Lo que estaba esperando va a suceder por una sencilla razón. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y llegué con mi mente. Claro, se me aclaró todas mis dudas, se aclaró todo mi camino. Y dije, la única manera que el enemigo tiene para derrumbarme a través de esa persona, para que yo mengue en la fe o no crea o reniegue, como pasó con Job. Job también fue tratado, queridos, y todos los seres humanos seremos tratados en la fe, seremos probados en la fe, porque se hace necesario, y ahora más que nunca, de que sepamos en quién hemos creído. Se hace necesario de saber que lo que se conmemora en esta época, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es real, fue real y sigue siendo real, con la diferencia de que Él está vivo de entre los muertos. Esa es la diferencia más grande, que nosotros sabemos que Él está vivo, que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él está cuidando de cada uno de nosotros, los seres humanos. Él cuida de todos los detalles de nuestra vida. Cuando Él permite que cosas así sucedan, como la que me ocurrió el sábado, es porque necesita que le creamos, como le pasó a Abraham. Dice que a Abraham el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, su unigénito, Isaac, que hiciera un altar y lo sacrificara. ¿Te puedes imaginar lo cuestionable que fue eso para Abraham? Que el Dios de toda la tierra le pidiera su hijo, el de la promesa. Eso debió ser algo, yo diría, no dormir. No dormiría Abraham. Y tomarse ese trago amargo solo porque no podía contarle a su esposa. Y tampoco al niño. No podía decirle, no, es que te llegó para sacrificarte delante del Señor, porque te está pidiendo como un sacrificio para Él. Y el Señor sabía por qué le decía eso a Abraham. Recordemos que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y allá se hacían sacrificios humanos. Total que eso no era nada nuevo para Abraham, hacer un sacrificio humano, porque en donde él vivía se hacía ese tipo de sacrificios. Quizá él nunca los había hecho, pero él sabía que Dios le estaba pidiendo ese sacrificio, y él conocía lo que significaba hacer un sacrificio y entregar un hijo.
Por eso tuvo que haberlo pensado mucho, meditado mucho, pero aún así dijo, bueno, si tú permites que yo entregue la vida de mi hijo, lo volverás a traer a la vida. Por eso dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Simplemente era una prueba. Cuando él ya tenía aquí el cuchillo para enterrarlo en el corazón de su hijo, para hacer el sacrificio, el ángel descendió y le dijo, detente, detente, porque el Señor sabe que lo amas por sobre todas las cosas. No me quiero comparar con Abraham porque es muy diametralmente grande lo que le pasó a Abraham. Pero en esa pequeña oportunidad que me ocurrió el sábado, el Señor, entre sábado y domingo, me dijo, el enemigo es el que ha colocado todo eso en esta otra persona para que te haga dudar, para que cuestiones tu fe, para que no creas en mí, para que yo no sea tu soporte. Y una vez lo logre, habrá ganado tu alma. Así me lo dijo clarito. Dije, Señor, no, por encima de lo que sea que esta otra persona haga, usada por el enemigo, yo solo te creo a ti. Y tú has dicho que lo que estoy esperando va a acontecer y se va a hacer. Entonces, sigamos creyendo, queridos. Porque la palabra también nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Él se agrada cuando nosotros, por encima de toda circunstancia, de las cosas más grandes, de lo que es más oscuro, del tiempo de tormenta, le seguimos creyendo al Señor. Él se agrada de mirar esa fe poderosa. Él se agrada de que en medio de todas esas tormentas sigamos creyéndole a Él. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no estamos viendo. Si fuera la certeza de lo que esperamos, pero viendo que está ocurriendo, pues no tendría ningún sentido. El Señor necesita es que creamos sin ver. Y del tiempo que estamos conmemorando ahora en la faz de la tierra, esta conmemoración que sucedió hace más de 2000 años atrás, que aquellos discípulos, mujeres y hombres de ese tiempo en el que el Señor estuvo sobre la faz de la tierra, creyeron y vieron al Señor caminando y vieron hacer milagros y vieron y escucharon sus palabras de primera mano. Dice el Señor, cuánto no más los que no vieron y creyeron. La fe de nosotros es invaluable para el Señor, porque nosotros no vimos nada de eso, porque nosotros no estuvimos en tiempo y espacio en ese momento, y hablando geográficamente, no estuvimos allí. No vimos los azotes que le dieron al Señor, no vimos el sufrimiento que Él pasó, no caminamos con Él sobre la faz de la tierra, pero en este tiempo hemos creído en un Dios vivo. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Así que, queridos, van a haber momentos en que nuestra fe es probada. A mí me pasó ya.
para saber en quién hemos confiado o qué hemos determinado creer por sobre todas las cosas. Y cuando ratificamos esa fe, esa confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios de los cielos, y volvemos a sus brazos y nos abrazamos a Él, y retomamos nuevamente nuestro caminar con el Señor, todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Todo. Entonces nuestra fe tiene ahora obras. ¿Cuáles son las obras? El hecho de que yo haya desechado todo pensamiento inicuo, haya llevado todo pensamiento a la cruz. Esa es una obra. Y siga caminando mirando lo invisible. Esa es una fe viva en Cristo Jesús. La verdadera fe transforma nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra vida. Es transformadora, queridos. La verdadera fe transforma. La verdadera fe inquieta. La verdadera fe hace que tú hagas cosas para el Señor o en tu casa. Hace que hagas cosas, que hagas la diferencia. Porque hoy en día sí hay mucha gente que va a las iglesias y todo, pero la fe es muy pequeñita o sencillamente no tienen fe, no creen, solo creen intelectualmente. Porque alguien les dijo, porque saben que está en la palabra, porque lo leyeron, pero no es una fe firme en creer absolutamente que el que lo dijo lo hará, que el que nos prometió lo cumplirá. Padre, te doy gracias en esta hora por las personas que han estado conectadas en vivo, porque tú nos estás mostrando a todos que debemos confiar ciegamente en ti. Eres el único que no nos miente nunca. Eres el único que lo que dices lo cumples, que lo que prometes lo haces. Gracias por tenernos en cuenta, porque somos la niña de tus ojos, porque estamos esculpidos en el hueco de tu mano, porque tú nos defiendes, porque tú nos llenas de tu amor, de tu paz, de tu gozo, porque hay un fruto de esa fe. Gracias, Señor. Yo te pido para aquellas personas que se sienten débiles en la fe, que les ayudes a crecer en su fe. O aquellos que ni siquiera han encontrado esta fe, solamente han creído en una parte intelectual. Ayúdales a creer que lo que se conmemora en este tiempo fue real, es real, y tú estás vivo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por traernos la revelación verdadera esta noche. Te agradecemos, Señor, porque cuando tú pruebas nuestra fe o nos pruebas en diferentes circunstancias, es porque tú quieres darnos algo mayor. Y lo recibimos. Estamos aperturando nuestra vida delante de ti para recibir eso grande que tienes para nosotros. Muchas gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor ponga paz en tu casa, en tu vida. Que el Señor te dé una alacena apretada, remecida y rebosante.
que las bendiciones que Él tiene listas para ti sean soltadas en este tiempo. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesia y Ministerio Pica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. Queridos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. Muchas bendiciones. El Señor les bendiga en esta noche. Guarde su casa y medita en esto en este tiempo. Es importante mirarnos hacia adentro. No importa que estés en una piscina, que estés paseando en algún lugar. Esos son los momentos más hermosos para uno apartarse un poco de su familia en un momento dado y hablar con Dios. Habla con Él en tu paseo, en donde estés. O si estás en la iglesia, habla con Él. Él está en todas partes, en todo lugar. Mientras viajas por la carretera o en los aviones, son tiempos en que debemos aprovechar para tener una intimidad con nuestro Dios. Todo tiempo es bueno para tener intimidad con Él. Muchas bendiciones, queridos. Y comparte este video si tú ves que le sirve a alguien. Y no solo me ayudas para que puedas seguir en las redes, sino que ayudas a otras personas a que se conecten con nuestro Padre Dios. Muchas bendiciones.